El gobierno de Cuba en su forma actual parecería tener los días contados. O sea, la pregunta ya no es cuándo, sino cómo. Fíjense que he sido muy cuidadoso al escoger el lenguaje con el cual decirles esto. A diferencia de otros influencers que te están vendiendo humo, que te están diciendo que el final de la dictadura cubana está cada vez más cerca, que la libertad de Cuba está a doblar la esquina, yo creo que he hecho un trabajo bastante aceptable hasta ahora de mantener mis emociones contenidas y hablar desde la razón. Siguiendo la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se suscitaron esperanzas de que para Cuba Estados Unidos pudiese tener planes similares, y los eventos recientes parecen confirmar que en efecto los Estados Unidos tienen una intención manifiesta de provocar algún tipo de cambio en Cuba. Si nosotros miramos a Venezuela, lo que realmente ha sucedido en Venezuela es que capturan al jefe de gobierno, pero dejan vigente todo el aparato gubernamental que lo respaldaba. En otras palabras, ahí siguen los mismos comunistas, los mismos asesinos, la misma gente que tiene las manos manchadas de sangre. Y Estados Unidos ha dejado su intención manifiesta de colaborar con ellos, de cooperar con ellos, de trabajar con ellos mismos, de dejarlos a ellos en el poder. Esto es lo mismo que sucedió con Noriega en Panamá, esto es lo mismo que sucedió en la República Dominicana con Trujillo, esto es lo mismo que sucedió en Haití, y nos hace pensar, ¿será lo mismo que quieren hacer en Cuba? Si miramos la historia, Estados Unidos tiene dos variantes a la hora de echar para adelante lo que se pudiese considerar un cambio de régimen. Tenemos la versión que se aplica de este lado del hemisferio, estos países que ya les mencioné, y la versión que se aplica en el Medio Oriente, donde cada vez que Estados Unidos interviene, lo que deja atrás es caos social. Ellos recogen países y dejan pues un reguero de tribus, pero esto, señores, hay que entender que es por diseño. Lo que quiere Estados Unidos de este lado del hemisferio es estabilidad. Lo que busca Estados Unidos del lado de allá es balcanización, porque es lo que le conviene a Israel. A Israel no le conviene tener cerca estados fuertes, sino tribus que estén constantemente luchando las unas con las otras y que no representen un peligro real para ellos. En otras palabras, en la vieja estrategia de divide y vencerás. Cubanos, si Estados Unidos de verdad quiere entrar en Cuba, ustedes tienen dos opciones: luchar contra la potencia militar más poderosa del mundo y al final terminar sometidos a ella, o tratar de salvar cara y decidir cooperar con los Estados Unidos de una vez por todas. No vernos más como enemigos, vernos como vecinos que pueden trabajar juntos, vecinos que naturalmente deberían llevarse bien por cercanía, por historia. A nosotros nos une muchísimo más la historia a los Estados Unidos que a Rusia o a China. Vamos a meternos una vez eso en la cabeza. No hay nada de malo en ser amigos de los Estados Unidos. ¿Y por qué les digo salvar cara? Porque cuando te pones a ver al final del día, tú tienes dos opciones: que se diga Estados Unidos se metió en Cuba, les cayó a galletazos y los obligó a hacer lo que a ellos les daba la gana, o que digan, después de 60 y pico de años de comunismo, los cubanos recapacitaron ellos mismos y entendieron que tenían que hacer un cambio. Fíjate tú cómo cambia la situación y no tienes que pasar por un hecho de sangre para llegar ahí. Yo creo que es la solución más inteligente, es la que nos conviene a todos. Pero aquí viene el otro problema. Como ya les dije, Estados Unidos estaría decidido a dejar al régimen actual ahí. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuán distinto es eso a lo que estaba tratando de hacer Obama en 2016? Y mucho que se le criticó a Obama por eso, porque con las dictaduras no se negocia. ¿Y qué pasa? Que si lo hace Trump, entonces sí. Por otro lado está el hecho de que esta gente nos ha demostrado con el tiempo de que ellos no quieren soltar el poder si no es por la fuerza. Y aquí Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso. Ya ellos mismos en el artículo del Wall Street Journal ya reconocían que Cuba es un animal diferente, que lidiar con Cuba no es lo mismo que lidiar con Venezuela. O sea que ellos probablemente van a necesitar ver un peligro real a su existencia antes de que quieran transar con algo. Y si nos fijamos en la opción que supuestamente estaban contemplando los Estados Unidos de un bloqueo naval total al petróleo que entra a la isla, Estados Unidos debería ser muy cuidadoso con eso, porque eso significaría que no habría petróleo ni siquiera para los hospitales. Y eso rapidísimo se te convierte en una crisis humanitaria que es muy difícil de sostener a nivel internacional. Y el gobierno de Cuba, desgraciadamente, va a usar eso en su propaganda contra los Estados Unidos. Y probablemente tendríamos que
retirar esa acción, lo cual significaría una victoria más para el gobierno asqueroso de La Habana. A mi entender, si Estados Unidos realmente quisiera hacer un bloqueo total al petróleo que entra a la isla, debería venir acompañado de una acción militar decisiva que decapite a ese régimen. De otra forma, corremos riesgo de perder esa batalla. Y con esa gente no se puede perder ninguna, porque además el tiempo es oro. Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina, no sabemos qué va a pasar. Además de que Israel sigue insistiendo en alarnos hacia una guerra contra Irán. Y señores, hay que poner los pies en la tierra. Cuando se trata de Venezuela, Cuba, México, Colombia, incluso Groenlandia, toda esta parte del hemisferio, se puede hacer un caso real de que los Estados Unidos tienen beneficios clarísimos, potenciales en intervenir en todos esos lugares. El caso de Irán realmente a nosotros no nos aporta absolutamente nada. Irán no es un peligro para nosotros y un cambio de régimen en Irán no nos beneficia a nosotros necesariamente de manera directa. Pero todos sabemos que desgraciadamente en este país los intereses de la nación no son necesariamente una prioridad. De hecho, cuando se trata de los intereses de nosotros, de lo que nos importa a nosotros, rara vez vemos una continuidad desde un presidente de un partido hacia un presidente del otro. Sin embargo, cuando se trata de temas que benefician a Israel, vemos que la política de los Estados Unidos tiene una continuidad a través del tiempo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el reloj sigue caminando y lo que vaya a pasar en Cuba o Venezuela tiene que pasar pronto, en un mundo ideal, antes de que cambie el régimen en este país primero. Bueno, recapitulando, hemos estado hablando, evaluando distintas opciones de cómo pudiese producirse un cambio en el régimen actual que gobierna La Habana. Y ahora me interesa saber qué crees tú. ¿Crees que va a suceder? ¿Cómo crees que los Estados Unidos lo piensa hacer? ¿Crees que si se hace, existe un camino real hacia una Cuba libre, una transición hacia una Cuba libre en el futuro, mientras se queden ahí los mismos que siguen gobernando? ¿Estarías tú, cubano, de acuerdo con seguir con esa gente en el poder siempre y cuando se abran hacia el comercio con los Estados Unidos? ¿Estaríamos dispuestos a dejar atrás 60 y pico de años de abuso, de maltrato, sin tener ninguna forma de venganza? Me interesa muchísimo tu opinión. Déjame saber lo que tú crees en los comentarios. Los leo.